Bueno, y vamos a seguir con nuestro desafío de generar confianza. Les actualizo un poco que el afuera viene bastante más tranquilo de lo que preveíamos, salvo por un accidente que se había producido en la autopista La Plata. Y por suerte, Agustín Datelis, que venía de La Plata, 2 horas y media de viaje tuvo, pero llegó a tiempo, lo cual es casi un milagro. Voy a recibir a los invitados que tenemos aquí por delante. Primero a la dama del panel, a Margarita Stolbizer. Margarita, bienvenida. Dejé unos papeles que había acá. Gracias por la invitación. Por favor, Margarita. Lo voy a recibir a Tony Aracre, a quien les presenté bien temprano esta mañana. Tony, por favor, bienvenido, por aquí. Y en los dos extremos de la economía, no porque sean extremos, pero a Rodolfo Santangelo y también a Agustín Datelis, con visiones muy distintas de la economía, que es un poco lo que se trata esta charla. Gracias por venir, Por favor, Rodolfo. Y ahí viene Agustín en tiempo récord. Gracias, Agustín, por la corrida. Muchas gracias. Por ahí, ¿qué sé yo? ¿Cómo no? Bueno, ya nos vemos. Bueno. Yo les iba actualizando de la afuera, porque estamos, la verdad, que tratando de obtener un poco de oxígeno en estos días y trascender, viste, el minuto a minuto, ¿no? Que es un poco la idea. Bueno, vamos a arrancar hablando de instituciones de distintos lados. Por un lado desde la economía, por otro lado desde las empresas y también desde la política. Margarita, ¿por qué cuesta tanto la confianza? 5, 6, como 10. Qué tema para esta semana, ¿eh? Yo digo, difícil, importante, todo un desafío, ¿no? A ver, yo creo que lo importante es plantearnos siempre una conjunción y una vinculación de la que no deberíamos prescindir, que es el desarrollo económico y las instituciones. Le agrego algo más, desarrollo económico y transparencia. Me da la impresión que esto va todo junto. La otra cuestión es que a veces tenemos como una visión demasiado acotada del agro o de las instituciones, por otro lado, y las instituciones parecen edificios, digamos. Cuando hablamos de instituciones hablamos obviamente de los poderes del Estado, pero hablamos también del sistema federal y hablamos de la justicia como sistema sobre todo y hablamos de la moneda y estas son las discusiones de nuestro tiempo. Generar confianza es generar previsibilidad, estabilidad, credibilidad, y eso va de la mano de instituciones obviamente muy fuertes, dentro de las que están todas estas en una visión mucho más articulada de la que tenemos. Y otra cuestión que a veces no aparece en la agenda y que está muy vinculada con el agro, para mí es el tema de la política exterior, ¿no? Y esto sobre todo yendo al tema del agro, porque el agro es sin ninguna duda hoy la marca país en el exterior, ¿no? Y estas son las cosas que nos deberían llevar al desafío de repensar de qué manera nos miramos nosotros en el mundo. Eso es también un sistema institucional. Cuando uno mira ese espejo, Antonio, y cuando dice, bueno, las multinacionales, las compañías que tienen inversores del exterior, hablan de confianza en la Argentina y tienen que pelear inversiones la filial con la matriz, ¿cómo nos ven? Es complicado, o sea, tener que explicar que por un resultado electoral tu moneda se deprecia de un día para el otro un 25, un 30 o un 40% es complejo, pero por supuesto hay muchas empresas como las nuestras que están hace más de 100 años en un país y ya están un poco acostumbrados a estos vaivenes. Creo que más complejo que eso es pensar un proyecto de empresa a largo plazo, donde vos tenés que hacer inversiones y donde vos tenés ciclos largos de producción, tanto a nivel de nuestros clientes como pueden ser los productores como nosotros mismos. Desde que vos sembrás algo para poder obtener una semilla o desde que desarrollás una molécula para poder obtener un agroquímico y lo vendés y el productor lo cosecha y te lo paga, pasan muchos meses. Esos meses necesitan ser financiados, es un capital de trabajo que necesita una financiación. Un país que le ofrece a quienes producen la posibilidad de obtener una renta del 70% nada más que especulando financieramente no es un país que fomente la producción. Entonces tenemos que cambiar esa lógica si queremos que el país cambie la lógica de la producción. Y esa lógica, Rodolfo, cuando uno mira la historia, las crisis recurrentes de nuestro país, ¿cuánto pesa la confianza? Muchísimo, muchísimo. Pensá que estamos viviendo probablemente la 7ª crisis financiera, o como lo quieras llamar, en 40 años. La primera la tuve cuando tenía 16 años, ya por el 75. Tuvimos 75, 82, 89-90, 2001-2002.
Y después tuvimos, esas fueron graves, fueron complicadas, esas 4 fueron casi terminales, no es que el país se desintegraba porque la vida continúa, pero fueron bravísimas esas 4, ¿no? Tuvimos 2 en el medio, 95 y 2009, haciendo gala de independencia política, una con una gestión, otra con otra gestión, que fueron bravas, pero el país salió fortalecido. Y hoy estamos viviendo una que todavía no sabemos cómo desenvuelve, no sabemos para dónde nos lleva. No tiene la gravedad de las terminales, lleva 1 año y pico, ¿no? 18, 19, pero no sabemos hacia dónde va. Estamos todavía lejos, estamos lejos y no lo vamos a poder lograr de tener esa fortaleza 95-2009, el tequila y la crisis del mundo. Y estamos ahí en una situación importantísima porque hay cambio de gobierno. Afortunadamente se están respetando las instituciones democráticas, cosa que en algún otro momento no pasó. Pero con la particularidad de que para los argentinos 4 meses es como 4 años para otro país, ¿no? O sea, 4 meses entre hoy y el 27 de octubre o el 10 de diciembre como que falta un montón. Lo vamos a contar en días lo que está faltando. No estoy haciendo referencia al día a día, me olvido de ayer y de hoy. Y todavía no tiene la gravedad y es muy importante que nos concentremos en los 2 frentes simultáneos. La urgencia, el corto plazo, los bomberos, porque lo que pasa en situaciones como esta después cuesta mucho remontarlo. Fundamental superar la emergencia, manejar la emergencia. No espero ningún cambio de expectativa, vuelta de confianza, cosas fundacionales. Manejar la emergencia, evitar los males mayores, evitar los grandes problemas. Y para evitar algunos problemas de repente hay que causar otros. Pero al mismo tiempo un arquitecto que está pensando 10 de diciembre de 2019 cómo se empalma esto, va a venir un cambio de modelo, entre comillas, pero que empiece a construir. Así que las 2 cosas, el corto plazo y el mediano plazo, donde mediano plazo para Argentina son 4 meses. 4 meses, Agustín. Me consta que venía siendo crítico del modelo no de los últimos días, sino de los últimos años. Cuando vos hablás de confianza en este país, ¿cómo es restablecerla? Bueno, es algo muy complejo. Primero, es un tema crucial. Yo cuando leía el título y que me lo habían pasado la semana pasada, digo, siempre José tiene un timing espectacular para todo. Digo, y en este caso, armó un ciclo sobre generar confianza en la semana donde probablemente tengamos una de las crisis de confianza, recién Rodolfo hacía alusión a muchas a lo largo de la historia, una de las crisis de confianza más profunda que hemos tenido en la Argentina. Y aparte en este caso se trata claramente de una crisis de confianza. Yo por estos días, dando vueltas por muchos lugares, recién decía 4 meses, son 4 años, son mucho más. Yo estos últimos 3 días creo que fueron 3 años en cualquier lugar del mundo. Y justamente cuando se hacía referencia a, bueno, cómo se frena esto, cómo la Argentina enfrenta esta crisis, decía, bueno, acá lo que se necesita urgente es recuperar la confianza. La clave por detrás de esto es un gran shock de confianza. Entonces acá yo parto también claramente en 2 cuestiones, como marcaba recién Rodolfo. Una, el largo plazo, donde entran a jugar para sostener la confianza en el largo plazo muchos aspectos de lo que Margarita marcaba al principio también. Tiene que ver con el respeto a las instituciones, tiene que ver con evitar esta lógica pendular que tiene la Argentina, que estamos viviendo por estos días, que es lo que justifica los movimientos, por ejemplo, cambiarios o de los precios de los activos a partir del resultado de una elección primaria, que estamos, pareciera, frente nuevamente a una lógica pendular que nos lleva absolutamente de un extremo al otro. Bueno, me parece que en el largo plazo lo que hay que respetar, lo que hay que evitar justamente es eso, es la ruptura de las cuestiones institucionales, la lógica pendular de un extremo u otro. Entonces nos abrazamos a una doctrina, por ejemplo, para explicar el proceso inflacionario en uno de los extremos de lo que indica la teoría, y después de repente nos abrazamos a otra cuestión en el extremo opuesto, y la realidad es que siempre las soluciones suelen estar en el medio, no suelen estar en los extremos. Entonces, para cerrar, me parece que más allá de estas cuestiones de largo plazo, en el corto plazo la clave es recuperar la confianza. Y para cerrar con algo de la coyuntura, creo que lo que estamos viendo en las últimas horas de acercamientos desde 2 espectros donde desde la política pareciera que están completamente opuestos y se empieza a transmitir algún mensaje que da un halo de esperanza en este sentido, bueno, me parece que es bienvenido y es el camino que deberíamos empezar a transitar de acá en adelante, ¿no? Es interesante, Margarita, si hay algo que vos conocés es la provincia de Buenos Aires, la has recorrido, has sido candidata, bueno, infinidad de historia ligada a la provincia. ¿Qué dijo ese conurbano profundo en estas PASO que no decía ninguna encuesta? ¿Qué confianza se rompió
para que el resultado sea tan abismal para el oficialismo y tan contundente para la oposición? Primero que nada, lo que se rompe es la promesa o la esperanza que cada ciudadano, cada ciudadana tiene respecto del gobierno que viene, que las cosas van a estar mejor, ¿no? Muchos creyeron y apostaron que el actual gobierno les iba a mejorar su condición de vida y a 3, casi 4 años la respuesta tiene que ver con esa, no estamos mejor. Lejos de las sofisticaciones que a veces se plantean en la discusión política o económica, hay una realidad social y tenemos que tener la capacidad de entenderla. Yo hablo muchas veces de la ética y la ética también es construir la empatía de ponerse en el lugar del otro. Y entonces, si bien hay una discusión muy seria, muy profunda, que es que la Argentina necesita una macroeconomía sana y ahí van muchas de estas cuestiones de credibilidad en una política fiscal distinta, en una política monetaria estable, pero por sobre todas las cosas hoy la discusión tiene más que ver. Algunos dicen con la heladera, y esto es cierto, y es la necesidad que muchos tienen de saber que está la leche para el desayuno de los chicos en la heladera, pero en la Argentina en los últimos tiempos hemos visto que esto se trasladó hacia sectores medios que empiezan a sentir que su vida está muy lejos de ser mejor que la que tenían hace 4 años atrás, porque ya no pueden planificar una vacación, no pueden pintar la habitación de los chicos, y entonces eso que se rompió me parece que ya tiene que ver con otros sectores y por eso termina siendo tan masivo, porque la verdad es que lo que tenemos que saber es que sigue marcando el sentido electoral o el sentido de voto los sectores medios en la Argentina, y los que votaron así son esos sectores. Esos sectores medios, Rodolfo, ¿qué implican, digamos, en esta elección y sobre todo qué implican en la economía? ¿Qué lugar tienen hoy? Y mucho. Vos cuando te juntás con la mayoría de los argentinos, todos somos de clase media, ¿no? Y hay un espectro gigantesco. Tenemos casi un orgullo de ser eso. Después se va subiendo y se va bajando según la vida. Pero sí, ha sido un sector, todo el mundo ha sido afectado, pero la clase media ha sido muy afectada por esta crisis, una crisis inflacionaria que golpeó los ingresos. Argentina nos demostramos una vez más que una de las instituciones fundamentales de la República y de la confianza, que es la moneda, no la tenemos, y tenemos que saber qué vamos a hacer con la moneda, porque ya no son 4 años y 8, son 40, y ahí tenemos un problema. La moneda debería ser, es el contrato social más relevante que hay entre un Estado y sus ciudadanos, por lo menos en materia económica, y no tener moneda dificulta enormemente las tareas del Estado. Los norteamericanos, confianza en inglés se dice trust, y los norteamericanos en su moneda dicen in God we trust, en Dios creemos, pero también confían en el dólar. Y nosotros lamentablemente en eso lo sobrepasamos porque también confiamos en el dólar. Pero el único problema es que no es nuestra moneda el dólar, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un matete en esa confianza. In dollar we trust. Y la dolarización de los argentinos, a ver, no vengo a hacer política, pero el mismo que el domingo votó a la oposición, el lunes fue a comprar dólares. Acá no es una cuestión de ideología. El domingo a la noche vivimos una situación particular. El empresario pyme, que hasta el viernes estaba preocupado porque no vendía, el domingo a la noche estaba preocupado porque le estaban vaciando los almacenes de lo que compraba. Sentía que al vender le estaban descapitalizando la empresa. Y ahí tenemos un problema en la confianza, ¿no? Estoy describiendo por ahora. Yo ahí diría, para esta transición, repito, tengo un objetivo más humilde, más modesto. Yo no aspiro a ninguna gran cosa para esta transición, simplemente evitar que se descontrole. Con eso casi que me doy por satisfecho. Pero el objetivo de la confianza, el propósito de la confianza, 10 de diciembre, es fundamental. Y ahí hasta tomo algo de lo de Agustín. Los economistas que somos parte de esta sociedad, nos debemos la política económica que supere la grieta. El salto de un extremo al otro, del extremo en todo, en política monetaria, en fiscal, en cambiaria, del cepo a la libertad y de todas estas cosas. Si queremos tener instituciones perdurables, políticas de Estado, que nos pase como México, que ganó López Obrador, tuvo una transición y no pasó nada, o Uruguay, o Brasil, claro, o Colombia. Chile, claro. Chile ya nos sacó décadas. La política económica que supere la grieta, que no se encasille en la ideología de un lado o en la ideología del otro, algún día la tendremos que encontrar. Todos vamos a tener que ceder algo, porque lo que a mí no me guste, lo que a Agustín no le guste, lo que al otro no le guste, todos vamos a tener que ceder algo para que sea una política económica perdurable en el tiempo, mantenible en el tiempo, respetando principios, por supuesto no es cualquier cosa, pero que sea perdurable y donde cuando venga el otro
cambie cosas menores, como en Uruguay, como en Colombia, como en México. No la base, Antonio, también desde el punto de vista tuyo y desde el punto de vista de las empresas, ¿cuánta autocrítica tienen que hacer los empresarios? Muchísima. Principalmente por no ser un elemento de una voz participativa en la política nacional. Yo siempre me comparo con nuestros colegas en San Pablo que tienen un poder de diálogo con el gobierno mucho mayor y no sé, podríamos enumerar distintas causas para eso. Pero también una de las causas fundamentales es el poco apoyo que ha tenido en los últimos años un proceso de industrialización en la Argentina, donde siempre se apuesta al crecimiento del agro como generador de divisas, de la minería también para la exportación, de las energías, pero no terminamos de encontrar un modelo de desarrollo para el conurbano que genere empleo para incluir a esos más de 10 millones de personas que necesitan tener una calidad de vida mejor. Y eso pasa si logramos generar pequeños emprendimientos que tengan acceso a préstamos, a financiación adecuada y sobre todo un mercado interno que consuma y que pueda generar riqueza en esos sectores. La verdad es que no estamos pudiendo lograr eso y desde el agro a mí me parece que el proceso de industrialización es la gran materia pendiente. Si queremos ser el supermercado del mundo, no podemos vender solamente soja, maíz o carne, sino que tenemos que industrializar todo eso y no necesariamente las mismas personas que producen muy bien son las que pueden industrializar y comercializar en el exterior esos productos que hagamos. Pero es parte del rol del Estado generar el ambiente propicio en una serie de cuestiones vinculadas a las inversiones, a los incentivos, a la cuestión del crédito, para que esa industrialización se lleve a cabo. Si lo puede hacer Brasil, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Agustín, hablaba Rodolfo de esta grieta, de estos extremos, de estas cuestiones. ¿Hay que creer que ahora hay un cambio en ese sentido? Digo, que ya no hay tantos extremos opuestos. Yo quiero creer que sí, y creo que esta crisis en ese sentido nos abre una oportunidad. Digo, yo celebro y comparto absolutamente las palabras de Rodolfo, y me parece que este es el camino que tenemos que empezar a transitar a partir de ahora. Digo, vos sabés, José, que yo durante mucho tiempo, en mi caso particular, busqué esta cuestión, digo, asistí a todo tipo de encuentros en el cual me convocaban, incluso donde sabía que el ámbito ha pasado, les digo, para que no lo diga él, de invitarlo y que el auditorio no tuviera tolerancia a lo que él decía porque disentían con lo que él planteaba. Aún así, la idea siempre fue de que participe porque me parece que en la riqueza de escuchar al otro está hacer algo distinto y un país distinto. Me ha pasado, cierto, lo que marcabas, bueno, vos estuviste, pero me parece que eso es culpa de ambos lados, ¿no? Digo, cuando pasaba eso en determinado momento, esto fue antes del año 2015, tenía que ver con también lo que se transmitía desde el Estado Nacional. Entonces se generaba una situación de tensión muy fuerte donde ocurrían este tipo de cosas. Digo, yo insistí siempre en marcar una línea de pensamiento que es la que tengo y la que sostengo siempre, pero que obviamente que tiene puntos de encuentro con muchas otras ideas. Con Rodolfo, por ejemplo, sabemos que pensamos muchas cosas distintas, pero donde podemos encontrar muchos puntos de encuentro si realmente lo que nos interesa es la economía, la Argentina, el bien del país y de todos los argentinos, y nos podemos poner de acuerdo. Mirá, ayer hubo un tema particular que explica un poco lo que está pasando hoy en el mercado. Hubo una charla en la Bolsa que hoy se difundió en varios medios de comunicación donde estuvieron Emanuel Álvarez Agis, que fue alguien que tuvo un cargo muy alto en la gestión anterior, somos amigos además, venía hasta acá hablando con él. El número 2 de Axel Kicillof en la gestión anterior. Claro, fue viceministro de Axel Kicillof, somos amigos, trabajamos juntos ahora hace un tiempo también, y ayer dio una charla con Luis Caputo, quien fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas de este gobierno. Tuvieron muchos puntos de encuentro también, públicamente, y Luis Caputo, yo lo escuché decir en la charla ayer, basta de esta idea de que si la inflación es un fenómeno estrictamente monetario o no lo es. Dijo, todos piensan que yo creo eso, y no lo es. En Argentina no es un fenómeno estrictamente monetario, tiene que ver con otras cosas, factores muy amplios. Sentámonos y discutémoslos. Y Emanuel, que estaba ahí, dijo, estoy de acuerdo. Ahora con Rodolfo estamos sacando esta charla, entonces me parece que esto que en otro momento costaba más por ciertas cuestiones, cómo se venían armando desde ámbitos más de la alta política, hoy empiezan a marcar un cambio. Y hoy entre todos empezamos a darnos cuenta que esto es necesario, que transitar otro camino es necesario. Y yo creo
que desde la política también hubo una comprensión de ciertos aspectos del pasado, creo, espero no equivocarme, no estoy transmitiendo ninguna certeza en este sentido, espero no equivocarme, y que esto va a abrir un panorama para que podamos empezar a trabajar en otras líneas y que podamos empezar a sentarnos y a encontrar puntos de encuentro en materia de política económica, fiscal, monetaria, etcétera, donde yo estoy seguro, y hace rato que lo vengo diciendo así, que tenemos muchos más puntos de encuentro de los que todo el mundo cree. Seguro, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que había una sensación instalada de tensión muy fuerte que a veces nos impedía y se daban estas cosas que hasta te encontrabas con que un auditorio, porque vos decías algo vinculado a una idea de política económica con la cual no se estaba de acuerdo, tuvieras alguna reacción en ese sentido. Bueno, me parece que estamos en un momento de romper esa cuestión y de empezar a transitar otro camino. Algunos venimos haciendo el esfuerzo para que esto se logre. La Argentina lo demanda, porque justamente hablamos de confianza y arrancamos hablando de confianza, y clave para la confianza va a ser transitar este camino. Yo creo que muchos estamos dispuestos, la Argentina lo demanda, ojalá esta sea una gran oportunidad para empezar a transitarlo. En la economía hay puntos en común. Margarita, cuando uno se mete en la política y a veces hay mucha ingratitud, has escrito un libro que tiene que ver con investigaciones sobre corrupción. La Nación, Diego Cabot investigó los cuadernos y el que elige no creer le dice fotocopias, como si eso, el sustento físico fuera de lo que se habla, cuando todos saben, cualquier abogado del mundo te dice que ese no es el eje de la discusión. ¿Por qué crees que también a veces uno elige borrar parte del capítulo? Bueno, entre otras cosas por esto que decía Agustín también, porque nos falta encontrar el punto, digamos, a partir del cual hay algunas cuestiones básicas que tienen que formar parte del acuerdo. Generar confianza es eso, es fundamentalmente saber que la diversidad me enriquece, no me debilita hablar con el que piensa distinto, sino al contrario. El diálogo tiene que estar centrado justamente en este tipo de cuestiones. Yo creo mucho en que la ejemplaridad que se necesita para generar confianza es una ejemplaridad que necesita de dos canales, de los liderazgos que obviamente tienen que derramar con un ejemplo distinto, basado entre otras cosas en el respeto, pero también de una sociedad que empiece a hacerse cargo también de las cosas, porque hay una ejemplaridad que también se construye desde abajo hacia arriba, una sociedad que es capaz de generar incentivos para los buenos comportamientos, sobre todo. Generar confianza es, como se dijo también, salir del cortoplacismo que marca la política. La política es muy cortoplacista, ¿por qué? Y porque la mirada más larga que los políticos tenemos es la elección que viene. Entonces estamos siempre en esta cosa y en esta dinámica de muy corto plazo. Y para cualquiera de estas cosas lo que necesitamos es una mirada estratégica de largo plazo y la amplitud de entender esas cuestiones con otros también. Y esa es sobre todo la base del diálogo. Es la base del diálogo con el distinto. Es previsibilidad. Esa mirada de largo plazo es previsibilidad. Es estabilidad. Necesitamos ser serios, creíbles, estables para poder ser confiables. Rodolfo, yendo a esa previsibilidad, a esa credibilidad y a ese mundo, ¿no se escuchó a la economía real? Digo, cuando a uno le hablaba a la gente con déficit cero, ¿le contestaron con la heladera? Sí, pero a ver, mi abuela decía que mejor prevenir que curar, ¿no? Y vos sabés lo que he pensado en todos estos últimos años, pero yo soy muy poco crítico de los momentos de gran crisis. En los momentos de gran crisis no hay nada para hacer, o hay muy poco para hacer, o hay paliativos para hacer. Las cosas hay que prevenirlas. Y las grandes macanas, yo se lo enseño a mis hijos y se lo enseño a la gente que trabaja conmigo y lo aprendo yo, no es que yo soy el maestro. Las grandes macanas se cometen en los momentos de bonanza. Eso pasa en los países, pasa en las empresas, pasan las decisiones personales. Cuando a vos te va bien, te mandás la grande macana. Cuando te va mal, no tenés muchas alternativas. Por eso yo no me vas a escuchar, ni voy a entrar que el lunes a las 10 de la mañana, que el martes a las 11 de la noche. No hay sabios. No hay parecemos cuando hablamos de fútbol, que siempre sabemos que el que está en el banco es el mejor. El lunes a las 10 de la mañana, no sé qué había para hacer. Estas cosas se prevén con anticipación. El último año bueno que tuvimos fue 2017 y las grandes macanas se elaboraron ahí, no en el 18 cuando saltó. Esas cosas hay que preverlas. La economía real en el último año, ¿querés que te lo diga de una manera cruda? No tenía muchas alternativas. La economía real iba a sufrir esto, podía ser un poquito mejor o un poquito peor. Las cosas hay que preverlas antes. Hoy estamos en la emergencia y el bombero que apague el incendio, pero cuando se construya la credibilidad 10 de diciembre,
que preveamos a futuro. Porque la economía se maneja así, con sus tiempos, con sus rezagos, con sus horizontes. El mundo también habló, y el mundo tiene que ver con un nuevo escenario. Les voy a invitar a ver 30 segundos, muy cortito, de lo que dice Trump, de lo que dice en parte este mundo que nos toca atravesar por estos días, y hoy mismo con China versus Estados Unidos versus China. Veamos qué es lo que dice. With China, we've never done that before with anybody, frankly, because we've been taken advantage of on all of our trade deals, practically. This is a very positive step. I love the position we're in. There can be some retaliation, but it can't be very, very substantial by comparison. And out of the billions of dollars that we're taking in, a small portion of that will be going to our farmers, because China will be retaliating probably to a certain extent against our farmers. We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is about $15 billion. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Ich glaube, man musste kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Landwirtschaft gerade in Bezug auf Argentinien nun eines der komplizierteren Themen ist. Das ist nicht nur in Frankreich so, sondern das ist auch in Deutschland so. Unser Landwirtschaftsminister guckt auch sehr genau und das wird ein sehr komplizierter Teil, weil Argentinien hier einfach seine Stärken hat. Und das ist ja dann auch der Sinn von Interessenausgleich, dass hier drüber die Kapitel oder die Verhandlungen besonders schwierig sein werden, aber nur weil sie schwierig sind. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, Nuevo Mundo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo que estamos viendo en este video es que los líderes del mundo que parecían ser paladines digamos, de una mirada ultraliberal en cuanto al comercio internacional, a la hora de defender los sectores más vulnerables de sus economías, clásico en Europa, el agricultor hiperprotegido, hipersubsidiado, son moderados y dicen, bueno, hay que ver qué hacemos con la agricultura argentina, porque los productores argentinos son los más eficientes del mundo, están acostumbrados a que en vez que le den subsidios, le cobran impuestos. Entonces, en ese contexto, ellos están preocupados. Y me parece, en ese sentido, que en la Argentina también deberíamos estar preocupados para ver cómo negociamos esos acuerdos, qué sectores son más vulnerables, cómo pueden hacer esos líderes para no encontrar otro tipo de barreras para digamos, pseudo arancelarias para evitar que los productos agrícolas entren en Europa aduciendo que tales o cuales productos no son lo suficientemente sanos para sus consumidores. Entonces me parece que esto abre una agenda enorme y sobre todo la cuestión de cómo Estados Unidos se acomoda a una China que ya no es más un hermanito menor, sino que se presenta como la nueva potencia del mundo, probablemente en algunos años más grande que la propia economía americana y donde quiere poner sus reglas de juego a la par de cómo lo hace Estados Unidos. Y cómo el nuevo mundo se acomoda a esas nuevas reglas de juego no va a ser nada sencillo. Tengo la posibilidad de profundizar sobre el pasado, el presente reciente, pero para cerrar vamos a proyectar más el futuro, digo, porque meternos en si hay que ser proteccionista o abrir la economía, por ahí nos lleva al concepto de desarrollar la confianza, menos en 2 minutos, que es el tiempo que nos queda en esta media hora que ha pasado. El desafío de generar confianza se llama nuestro encuentro. En una breve reflexión, muy breve reflexión, ¿qué hay que hacer para restablecerla? Mira, muy breve voy a tratar de tomar todo lo que se habló. Lo que marcaba recién de las posturas de estos países es muy interesante, porque esa es otra cuestión vinculada con esto de la lógica pendular. Acá muchas veces nos debatimos entre la apertura absoluta y liberalizada de los mercados o la restricción máxima de los mismos. Ninguna de las dos. Digamos, vos fíjate lo que hacen países que tienen condiciones de libre mercado y que apuestan a eso, pero que también protegen ciertos sectores que son necesarios. Entonces, yo te digo, estuve con la gente de Dante Sica después que se firmó el acuerdo, charlando muchas cosas, y la intención es muy buena en este sentido, en proteger sectores, en explotar potencialidades con el sector externo. Tienen un problema pobre la gente de Dante Sica, que es la macro, ¿no? Que no depende de ellos, pero tiene que ver con eso. Y una cosa, para cerrar, y que es medio polémica va a ser, pero que está bueno y me tomo de lo que marcaba recién Rodolfo, en los periodos de bonanza te mandás las macanas. Y yo creo que esta es así, comparto. Es una oportunidad para revisar, se está hablando mucho de la primera etapa del kirchnerismo.
la etapa del 2003 al 2007, donde fue el periodo de bonanza. Ese es un momento, más que para hoy rescatar como la referencia al gran momento que tuvimos en Argentina, para estudiar y para aprender las macanas que se realizaron en ese momento, que a veces, cuando uno mira los indicadores, quedan un poco ocultas, pero que fueron la causa de las restricciones que se encontraron más adelante. Creo que como desafío de los puntos de encuentro queda revisar eso. ¿Por qué en aquellos periodos de bonanza que hoy todos tomamos como referencia, no se hicieron algunas cuestiones que hubieran evitado cosas que pasaron después? Me parece que es claro. Rodolfo. Y en un minuto es imposible, ¿no? Acá esto es economía y política y muchas más cosas. Yo acá me voy a concentrar en 4 cosas. Yo creo que acá, lo mío es la economía, necesitaríamos un cuadrilátero, un programa económico consistente, alejado de las ideologías, o que no se emperre con las ideologías. Obviamente tenemos al Fondo Monetario como acreedor, que es una institución ideológica con un catecismo. Ahora una dama. Sí, dicen que es más brava que la anterior, ¿no? Así dicen de Cristalina. El Fondo Monetario, que es nuestro principal acreedor, siempre con los acreedores hay que hablar. La política, el Congreso, y que tiene sus objetivos y sus restricciones. Ahí meto a los gobernadores, un tema muy interesante de lo que viene, diferente de cómo fue la experiencia anterior, que hoy los gobernadores tienen mucho más poder económico que el que tenían 2003-2008. No hubo puesto más lindo para cubrir en estos últimos 4 que ser gobernador de la provincia, con la probable excepción de la provincia de Buenos Aires, que siempre es complicada. Pero los gobernadores tuvieron un montón de plata en estos últimos 4 años y por eso casi todos ganaron. Y la Corte Suprema. La Corte Suprema y la justicia de la Corte Suprema es un temón, porque soy el primero en defender la independencia de la justicia y la autoridad de la Corte como institución fundamental. Pero la Corte no puede vivir aislada de las restricciones. Y la Corte fue un gran problema en estos últimos 4 años cuando dicta fallos que son imposibles de cumplir. Entonces, en ese cuadrilátero, en el orden de importancia que cada uno le asigne, empiezo por el mío, programa económico consistente, el fondo acreedor, la política, incluyendo a los gobernadores y la Corte Suprema, se puede empezar a construir algo mantenible en el tiempo. Margarita. Yo quiero tomar un poquito el tema del acuerdo con la Unión Europea y me parece sobre esto que hay una mirada prejuiciosa y miedosa muy parecida al debate que tenemos frente al futuro del trabajo y de qué manera la tecnología se nos puede comer puestos de trabajo. Y yo creo que frente a esas dos cuestiones lo que tenemos que discutir es cómo nos paramos. Y entonces acá es donde entra en discusión un tema muy importante para el agro, que es que cómo nosotros enfrentamos las oportunidades del mundo, que no significa desconocer los riesgos, y eso tiene que ver con ser más competitivos, pero no pensar que la competitividad es solamente el tipo de cambio. Acá volvemos a una discusión de fondo que es la competitividad sistémica. Y entonces eso es inversión en educación, en cultura, en ciencia y técnica, en un sistema judicial independiente, en un sistema federal como el que necesitamos. Hay que discutir esas cuestiones. Cómo nos paramos es cómo nos preparamos, qué habilidades y capacidades le damos a los niños y los jóvenes hoy en la escuela y en las universidades para que la Argentina esté acompañando ese proceso que se da en el mundo. Y lamentablemente lo que ocurre hoy es que no figura ni en la agenda política, pública, casi ni social, el tema de la educación. Y vuelve a ser un tema que debería cruzarnos absolutamente para enfrentar estos desafíos. Antonio. Estás corto de tiempo, así que voy a ser muy, muy breve con una frase. Te diría, como empresario me inspira mucho más el diseño del crecimiento que la administración de la miseria. Muchas gracias.